Un saludo para todos, mi nombre es Luciana Dávila López y junto a Fernando Durán, Luis Ernesto Castedo, José Ventemillas y Luis Alberto Salcedo presentaremos a ustedes el tema de método de estudio de casos como parte de la materia de didáctica y planificación curricular académica dictada por el docente Patricio Vera. Primero que nada, vamos a definir qué son las metodologías activas. Las entendemos como aquellas que ofrecen alternativas atractivas a la educación tradicional, pues hacen énfasis en lo que enseña el docente y esto da lugar a una mayor comprensión, motivación y participación por parte del estudiante en el proceso del aprendizaje. Considerando el método de estudio como una metodología activa, es que vamos a ver en nuestra presentación qué es, para qué sirve, cómo se elabora y citaremos un ejemplo. Es importante entender qué es un caso. Un caso viene a ser una narración o retrospectiva que presenta una situación o un problema, dejando ver de manera más objetiva posible las complejidades, ambigüedades e incertidumbres de una situación particular. Ahora, ¿qué es un método de caso? Un método de caso se lo denomina también análisis o estudio de casos. Como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard el año 1914 y con el fin de que los estudiantes de derecho en el aprendizaje de las leyes se puedan enfrentar a lo que vienen a ser situaciones reales y tengan que tomar decisiones, valorar situaciones, emitir juicios o fundamentos. El método de estudio de casos es también considerado como un método de enseñanza en el que los alumnos vienen a construir su aprendizaje a partir de un análisis y discusión de experiencias o situaciones específicas dentro de lo que viene a ser la vida real y se caracteriza por la fuerte interacción que existe entre el profesor y los estudiantes. Es una de las técnicas que favorece al aprendizaje por descubrimiento, ya que es un aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y a formular sus propias respuestas, así como a decidir respecto a principios de ejemplos prácticos o experiencias. De esta manera es que los participantes se vuelven protagonistas y pueden enfrentarse a discusiones sistemáticas sobre situaciones particulares mediante un análisis detallado de los hechos, de los problemas implícitos y pueden actuar con actitudes humanas para luego poder plantear y evaluar diversas alternativas a su consecuencia y así estar en la capacidad de tomar mejores decisiones. ¿Para qué sirve? El método de caso sirve para adquirir un entendimiento generalizado de los problemas que se pueden encontrar y que su estudio contribuya al desarrollo de habilidades y destrezas en su solución. Trata de habilidades que se desarrollan en contextos de realidad, dados principalmente por la experiencia personal y o profesional que se adquiere en el día a día. Recrea esa experiencia y permite que los participantes asuman el protagonismo de las decisiones que encierran los riesgos, estando dispuestos obviamente a asumirlos sin poner en peligro su presente y su futuro. Para la elaboración de un estudio de caso debemos hacer algunas consideraciones para contextualizarlo, el contenido de este método basado en una diversidad de bibliografía consultada. La unidad de análisis de esta metodología, dependiendo del caso, podrá ser establecida para personas, gobiernos, empresas, instituciones o programas de salud, por ejemplo. Esta metodología ayuda a ver el proceso más que el resultado, es decir, ver cómo es lo que se ha hecho el análisis, el trabajo de investigación realizado para llegar al resultado. Decíamos que no es un método de enseñanza, es un método de aprendizaje que construye conocimiento. Este es un trabajo de investigación de una situación real que pretende dar resultados que ayudan de alguna manera a corregir una situación y esta a la vez debe generar un interés en las personas o un interés común. No tiene una cantidad de extensión de contenidos y los casos tienen una diversidad de alternativas de solución, dado que las partes investigadoras pueden tener distintas perspectivas para llegar a tener un resultado sobre la investigación. El estudio de casos tiene un inicio y tiene un fin, y para ser realizado
en un espacio temporal, bajo un análisis transversal del contexto. Jim y Steig son considerados los clásicos del estudio de casos. Sin embargo, no hay consenso metodológico ni existe una lista de cómo mejor hacer el estudio. Dependerá mucho de la bibliografía que se tenga. Indudablemente, esta técnica nos permite analizar el problema, determinar un método de análisis del problema, diagnosticar y determinar alternativas de solución o cursos de acción que se van a tomar a partir de las decisiones. Un elemento importante es la fuente de obtención de datos, que son fuentes cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas consisten en un contraste teórico ya existente a partir de una serie de hipótesis. Para eso se necesita tener una muestra representativa. Las cualitativas es una construcción o generación de nuevas teorías. No necesita una muestra, pero sí necesita estar conformada por uno o más casos de análisis que se elaboren. Conforme a las funciones de producción existen tres principales casos de estudio: los explicativos, los descriptivos y los de metodología combinada. El diseño es el desarrollo en sí sobre el análisis de investigación que se va a hacer. Para eso podemos considerar cuatro aspectos fundamentales. ¿Cómo podemos conocer un caso y por qué de especial hace este caso y qué lo hace diferente y cuál es el interés que se tiene? Tenemos que determinar los instrumentos para la investigación que permita analizar el objetivo de estudio de casos como la entrevista, la observación, análisis de datos, cuestionarios. Además, que podemos analizar un caso en un valor intrínseco del caso desde dentro de sí mismo. El valor instrumental, donde los estudiamos para conocer otros casos, así también como el valor colectivo, donde se tienen varios casos para conocer una temática. Las etapas del estudio de caso podríamos dividirla nosotros en cuatro partes. Una preparatoria, que es la de reflexión y diseño, para saber qué tan interesante o cuál es el interés que se tiene sobre esto. Un trabajo de campo, que es el de recolección de datos, acceso a la información. Un trabajo analítico, que es recogida los datos, se tiene que traducir esos datos, se tiene que reducir esos datos y se tiene que transformar con resultados. También un resultado de conclusiones que va directamente relacionado a la información que se debe dar respecto al documento y el contenido. Nosotros, en nuestro estudio de caso, hemos determinado de cuatro maneras. En una de preparación, dos de discusión, tres de decisión y cuatro de presentación. La presentación, o mejor, la preparación, es la determinación de elementos, de antecedentes hechos por preguntas y por problemas. La discusión es el análisis de la recolección de datos que establecen alternativas de solución y un plan de acción. La decisión no es más que la solución, la recomendación y toma de decisiones, y la presentación es la sinopsis, conclusión y la estructuración del informe. Finalmente, para encerrar el entendido de este método, tenemos un ejemplo del estudio de casos planteado que le ponemos a consideración. Como ejemplo para el método de estudio de casos, hemos elegido el uso de ivermectina en COVID-19 o en el coronavirus, que es el contexto actual. Vamos a exponer primero el mapa conceptual explicado en el anterior diapositiva, en la cual se habla de la preparación del caso a través de del establecimiento de definiciones, de antecedentes, qué trabajos previos nos están dando la explicación para definir este ejemplo para el estudio de caso. La discusión, que es netamente ir al campo de la observación de la lectura de los antecedentes, de los objetivos, de todos los trabajos previos que nos dan el contexto para este estudio de caso. La decisión del caso, que es tramar los objetivos y dar las preguntas que debemos responder para este estudio. Y por último, la presentación del caso, que es la parte de la acción como tal, y las conclusiones finales. Como preparación del caso, que estamos hablando de este ejemplo del uso de la ivermectina, podemos hablar sobre las definiciones y antecedentes que tiene la ivermectina como tal, y qué trabajos previos tenía este producto como uso alternativo en medicina animal y posteriormente en medicina humana, y las investigaciones recientes sobre el efecto de la ivermectina con respecto al COVID-19. Dentro de la discusión del caso, que ya es el análisis de los datos, podemos hablar de qué es la ivermectina, que es un producto descubierto cerca de los años 60 por dos personas, el señor Satoshi Omura y el señor William Campbell. Ambos buscaban un antibacteriano en playas japonesas, sin embargo se dieron con la sorpresa de encontrar este producto que era muy efectivo contra lombrices y obviamente se empezó a estudiar, y después de unos años se comercializó ya como un producto de uso animal cerca de los años 80, y es actualmente uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial.
¿Para qué sirve originalmente la ivermectina? La ivermectina fue el primer antiparasitario de uso externo e interno que hubo en el mundo, efectivo para un amplio rango desde gusanos hasta artrópodos, más conocidos como insectos, y se usó por mucho tiempo. Ahora, ¿cuáles son los casos que están dando el contexto actual de nuestro ejemplo? Es de que aparte de ser un antiparasitario y un insecticida, en el caso de la veterinaria se utilizaba como un tratamiento para la papilomatosis cutáneo bovina, que es una enfermedad de origen viral. Y algunos trabajos empíricos recomendaban el uso de ivermectina paralelo para ayudar a que los animales salieran más rápido del impacto de la enfermedad. Otro antecedente interesante es el uso de la ivermectina en avicultura como estimulante de inmunidad, porque se conocía que tenía efectos que ayudaban a las aves a salir más rápido de las infecciones bacterianas y virales. Yendo a la parte humana, cerca de los años 80 había una enfermedad llamada ceguera de río o oncocercosis, que era una enfermedad causada justamente por lombrices y moscas que dejaba ciegas a muchas personas en África. Se empezaron a hacer trabajos con ivermectina en Senegal en humanos y se descubrió que sí tenía buen efecto también en la especie humana. Por lo tanto, desde ese momento se empezó la aprobación y su uso humano desde cerca de los años 87. Yéndonos más cerca en el tiempo, ahora en el contexto de la actual situación del coronavirus, una prueba en Australia en los meses de abril determinaron algunos científicos en pruebas in vitro, es decir, en laboratorio, que el uso de este producto, que es originalmente antiparasitario, detenía la replicación del virus COVID-19 por un lapso de 2 días. Por lo tanto, de ahí surgió la intención de hacer trabajos o mayor cantidad de ensayos clínicos en humanos para poder confirmar este tema de la eficacia y de la dosis. Por lo tanto, pasamos al otro paso, que es la decisión del caso, en la cual buscábamos como objetivo determinar la dosis correcta que se debe usar en humanos para que sea efectivo contra el COVID-19, tomando en cuenta que actualmente estamos en una pandemia mundial, no hay un tratamiento todavía aprobado, y este producto es un compuesto muy disponible a nivel mundial que podría ayudar a muchas personas a salvar vidas, ¿no? Siguiendo el ejemplo de caso, hemos usado el uso de la ivermectina en COVID y nos hemos propuesto las siguientes preguntas. ¿Debe ser instaurado como fármaco de elección? ¿Por qué la Federación Americana de Drogas no la aprueba hasta ahora? ¿Por qué un antiparasitario sería efectivo en esta pandemia? ¿El tratamiento profiláctico debe ser indicado en los grupos de riesgo? ¿Con qué otro fármaco puede ser reemplazado? ¿Los riesgos son mayores que los beneficios en los pacientes críticos? Apoyado en las investigaciones en Australia, donde se evidenciaba el beneficio de la ivermectina in vitro al alterar la replicación viral al actuar sobre la proteína IMP alfa beta 1, dichos resultados tuvieron efectos beneficiosos, tales como cual la República del Perú lo instaura como protocolo, como droga de piedra angular, como alternativa en el uso de esta pandemia que tanto nos está afectando. Asimismo, se encuentra trabajo paralelo en República Dominicana con una tasa de letalidad del 0%. Se realizó el estudio de casos en el Hospital Plan 3000 con 147 pacientes, un tratamiento empírico. ¿Por qué tratamiento empírico? Porque esta droga actualmente no se encuentra aprobada por la FDA y la Organización Mundial de la Salud como fármaco de elección en el coronavirus. Con resultados asombrosos, pacientes afebriles en un periodo menor a 24 horas y letalidad cero, corroborando los datos en la República Dominicana. Asimismo, no se evidenció mejoría en pacientes que cursaban la fase 3 y pacientes tratados no progresaron de fase 2 a fase 3, es decir, los casos no se nos estaban complicando. Por tal motivo, instauramos las siguientes conclusiones. Recomendamos la instauración de ivermectina como fármaco de primera línea en el COVID. Dosis de 0.15 a 0.20 miligramos por kilogramo peso son las recomendadas como dosis única vía oral. Estos deben ser indicados en pacientes con neumonía, ya sea asintomático, contacto confirmado o sospechoso en fase 1 o fase 2. Actualmente la Federación Americana de Drogas y la Organización Mundial de Salud se encuentran en fase de investigación para instaurar la terapia ideal. No recomendamos asimismo el tratamiento profiláctico a la población no infectada, por más que se encuentra en el grupo etario de riesgo. La asociación con otros fármacos como ser la citromicina y la hidroxicloroquina tuvieron respuesta similar que con la monoterapia. Se ha evidenciado que esta droga tiene buena tolerancia con escasos efectos adversos, como ser náusea, dolor abdominal, vómito, y de estos casos solamente uno presentó urticaria. Asimismo, añadimos el anexo
donde el Colegio Médico de Santa Cruz realiza un manifiesto donde se instaura el fármaco como ser la ivermectina en el tratamiento del coronavirus en nuestro departamento. Permítanme ustedes agradecerle, ser partícipe de la población, explicando sobre la metodología del caso con procedimientos sencillos, y un fuerte abrazo a todos.